Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, volumen 2, inciso Superestructuras y registros culturales, artículo E5, E6 y E7. E5, carácter absoluto de la infraestructura y carácter relativo de la estructura. Analizaremos ahora las relaciones estructurales del modelo de superestructura de la figura 75. Reparemos en que el propósito de analizar estructuralmente al modelo implica el examen de los valores geométricos que se han afirmado sobre la estructura topológica, por ejemplo, de los nudos y enlaces. El objetivo del análisis procurará demostrar que tales valores geométricos son relativos, es decir, que dependen del contexto geométrico. Una vez demostrado esto, sacaremos las conclusiones analógicas que corresponden con la superestructura real. Comenzaremos por repetir la pregunta de la página 74. ¿En qué consiste el modo estructural? Y aplicar su respuesta al modelo de superestructura. Respuesta. Existe un patrón formal último que no puede ser descompuesto por reducción. La modalidad de una estructura es el modo como un tal patrón irreductible es reproducido en la arquitectura del sistema. Ante todo, recordemos que en el modelo de estructura de la figura 12, homólogo al de superestructura de la figura 75, el patrón formal es el cubo centrado. Para facilitar la explicación, hemos de suponer que el modelo de superestructura se basa en una modalidad cúbica, es decir, en un modo estructural determinante de que el cubo centrado se repita en toda la trama de la superestructura como patrón formal. Desde luego se trata solo de un ejemplo didáctico, un ejemplo que nos permitirá calificar al modelo de superestructura, también como estructura cúbica. Ahora bien, es indudable que el patrón formal es una cualidad esencial de la infraestructura topológica, o, con otros términos, el patrón formal es una capacidad propia de la infraestructura, y por lo tanto, a priori de la estructura constituida sobre ella. ¿Cómo se comprueba este carácter? Respuesta: notando que el patrón formal es independiente de toda referencia, espacial o temporal para existir. El cubo estructural de la figura 75, por ejemplo, está sostenido por un cubo infraestructural topológico, este último considerado abstractamente como el patrón formal del modelo de superestructura. Será siempre un cubo independiente del punto de observación o del momento en que se lo comprenda, es decir, independientemente de la perspectiva. Vamos a examinar la respuesta con mayor detalle. Según vimos, el cubo infraestructural topológico es el soporte esencial del cubo estructural. Esto significa que el cubo es el fundamento topológico sobre el que se afirma el valor geométrico más general, es decir, el acto de ser cubo estructural. En resumen, el cubo infraestructural no posee valor geométrico, aunque hace posible que el valor exista para todo cubo estructural, en tanto que tal, el valor y la existencia estructural sobrevienen a posteriori del patrón formal. El cubo infraestructural es una cualidad topológica que carece de valor geométrico propio, pero que sirve de fundamento a la existencia del valor geométrico estructural. Un cubo estructural solo puede ser afirmado sobre un cubo infraestructural topológico, es decir, aquel no podría existir sin la presencia de éste. Pero el cubo infraestructural, en tanto que patrón formal, es irreductible y no puede ser descompuesto analíticamente, vale decir, es un ser simple.
determina sin ser determinado, y aunque es causa de relaciones geométricas, no depende de ninguna relación fuera de sí para existir. Llegamos así al principio señalado en la respuesta anterior. Particularmente interesa destacar que no se requiere referir al cubo infraestructural, al espacio topológico para probar su existencia. Su evidencia es inseparable de la intuición sensible o inteligible que lo revele a la razón e independiente de toda referencia concreta. Contrariamente al carácter absoluto del cubo infraestructural, el cubo estructural se caracteriza por su relatividad. Esto se pondrá de relieve si recordamos que el cubo estructural surge de la adjudicación de un conjunto de valores geométricos al cubo infraestructural. Por eso puede ser descrito como si fuera un ser complejo y descompuesto en un conjunto de propiedades correspondientes. Pero tales propiedades son esencialmente relativas. Dependen, por un lado, de la referencia del cubo estructural al espacio geométrico y, por otra parte, de sus relaciones mutuas. En el primer caso, la relatividad se comprueba notando que el valor geométrico de cualquier propiedad del cubo estructural depende de la relación que tal propiedad mantenga con respecto al espacio geométrico de referencia. En el segundo caso, la relatividad se comprueba observando que el valor geométrico de una propiedad depende de las relaciones con otras propiedades geométricas, es decir, depende del contexto geométrico. En el primer caso, la relatividad del valor geométrico es general y en el segundo caso es especial. Vamos a demostrar ambos casos de relatividad en los siguientes subartículos a fin de encarar luego la explicación de la proposición novena. E6. Primer caso. Relatividad general del valor geométrico en el cubo estructural. En toda estructura, cualquiera sea su modalidad, y particularmente en la estructura cúbica aquí considerada, el valor geométrico es relativo, aunque tal relatividad pueda estar implícita o explícita en la definición de sus propiedades. ¿Qué significa la relatividad general del valor geométrico? Respuesta: que en el cubo estructural el valor de sus propiedades depende de la relación que éstas mantengan con respecto al espacio de referencia. Para comprobarlo, notemos que, sin referir el cubo estructural al espacio, no es posible señalar sus propiedades reales. Solo podremos describir sus propiedades ideales, pues, sin referencia espacial, el cubo no se halla situado en un espacio geométrico, sino en un espacio ideal. Diremos, por ejemplo, el cubo estructural tiene 6 caras, limitadas por 12 aristas, que forman 8 vértices exteriores, etc. Una descripción semejante es naturalmente ideal y por lo tanto genérica. Todo cubo estructural responde a esa descripción general. Empero, cuando nos referimos a ese cubo estructural, en particular, por ejemplo, el de la figura 75, las cosas cambian. Si es cierto que a ese cubo estructural le cabe la descripción anterior, no es menos cierto que las propiedades descriptas dependen en ese cubo de la referencia implícita al espacio geométrico. Por ejemplo, es cierto que el cubo de la figura 75 tiene 6 caras, pero no es menos cierto que las mismas no son todas iguales. En efecto, en ese cubo debemos admitir que una cara es frontal, otra superior, otra inferior, otra posterior y otras 2 laterales. Si decimos la cara del cubo, estamos mencionando una propiedad del cubo ideal, la cara, una cara igual a las otras 6, sin valor específico, pero si decimos esa cara del cubo, estamos señalando implícitamente una propiedad del cubo real, una cara distinta de las otras 6, con el valor específico que procede de ser frontal, lateral, etc.
No podemos, pues, señalar ninguna propiedad de ese cubo estructural de la figura 75 sin que implícita o explícitamente la misma esté determinada por su referencia al espacio geométrico. Justamente, los tres ejes ortogonales dispuestos a la izquierda del cubo estructural, X, tiempo trascendente, TT, Y, es, y Z, LD, cumplen la función de representar al espacio geométrico hacia el que debe ser referida toda observación. Cuando un cubo estructural se haya referido, como en la figura 75, a un espacio geométrico, cada una de sus propiedades geométricas presenta un valor relativo a dicho espacio. Si la referencia se toma con respecto al punto 0 de intersección de los ejes, entonces el vértice 3 tiene más valor que el vértice 2. Por ejemplo, igualmente tiene más valor la arista 3,7 que la arista 2,6, etc. En rigor, si pretendemos señalar con exactitud una propiedad específica de ese cubo particular, debemos establecer con precisión su relación con respecto a un espacio de referencia. Ello nos permitirá asegurar que la propiedad señalada es la misma luego de cualquier tipo de desplazamiento. Si la referencia es correcta, un cambio de posición, una rotación del cubo estructural, por ejemplo, no nos impedirá distinguir sin error en todo momento a tal o cual propiedad específica. Empero, si hemos permanecido fijos en nuestro sitio de observación, comprobaremos que, a pesar de saber en todo momento a dónde está el vértice 3, el mismo puede ya no valer más que el vértice 2, es decir, el valor geométrico es relativo con respecto al espacio de referencia. Cabe advertir aquí que sólo el segundo caso, de relatividad especial del valor geométrico, será tomado en consideración para explicar la proposición novena. El motivo es que la correspondencia analógica entre el modelo de superestructura y la superestructura real exigiría la definición de una referencia concreta de ésta al espacio cultural, exigencia que nos alejaría del objetivo de este inciso, es decir, del registro cultural. El registro cultural, por ser análogo a un enlace del modelo de superestructura, queda comprendido claramente en el segundo caso, que se refiere a las determinaciones del contexto geométrico. Por eso, luego del siguiente artículo, se mencionará la relatividad del valor geométrico sin aclarar si es general o especial, mas en todo caso deberá entenderse que se trata de la relatividad especial, es decir, aquella relatividad del valor con respecto al contexto geométrico. E7. Segundo caso. Relatividad especial del valor geométrico en el cubo estructural. Aparte de la relatividad general que el valor geométrico de las propiedades del cubo estructural presenta con respecto al espacio de referencia, cada propiedad ve determinado su valor por su relación con todas y cada una de las restantes propiedades. ¿Qué significa, pues, la relatividad especial del valor geométrico? Respuesta: que en el cubo estructural el valor de cada una de sus propiedades está determinado por el contexto geométrico. Para demostrarlo, solo basta con señalar cualquier propiedad específica y analizar de qué depende su definición. De inmediato se comprobará que cuanto más detallada sea la descripción de la propiedad, tanto más ésta depende de las relaciones con las restantes propiedades. Señalemos, por ejemplo, el vértice 2. No se trata ahora de cualquier vértice, sino de ese vértice particular, el posterior superior lateral izquierdo. Así, en principio, lo distinguimos de los otros 7 vértices exteriores, porque el 2 es aquel que está formado por la intersección de 3 aristas de las caras posterior, superior y lateral izquierda.
aun cuando solo digamos ese vértice y señalemos el 2 sin mencionar ninguna referencia, en verdad lo estamos identificando implícitamente por su relación con las tres caras nombradas. El vértice y las tres caras que lo forman están relacionados mutuamente de tal modo que siempre es posible identificar a cualquiera de ellos por su relación con las otras tres propiedades. Aquí se ve ya, en su definición más elemental, la relatividad especial que el valor geométrico del vértice 2 presenta con respecto a las caras que lo integran. Es el único vértice formado por esas tres caras, pero esta condición, que causa su existencia, revela su dependencia existencial. El vértice 2 solo puede ser tal por su relación simultánea con las tres caras, o con más rigor, el punto solo puede ser vértice 2 si su relación con las caras posterior, superior y lateral izquierda del cubo estructural es tal que en él se intersectan sus aristas o lados. El valor geométrico del vértice 2 es, pues, esencialmente relativo, depende de la relación de coincidencia en un punto de las tres aristas que lo forman. Vayamos ahora un poco más lejos, tratemos de definir con mayor precisión al vértice 2. Ello será posible si conocemos más detalles sobre el mismo, detalles que pueden obtenerse por medio de una descripción minuciosa. Empecemos, por ejemplo, destacando que el vértice 2 está sobre una línea diagonal que pasa por el centro 9 y por el vértice opuesto 8. Mas, ¿qué hemos hecho aquí? Sino relacionar el vértice 2 con el centro 9 y el vértice 8. Continuamos, por ejemplo, notando que uno de los lados del vértice 2 es común al vértice 1, otro es común al vértice 3 y otro al vértice 6, más, ¿qué hemos hecho aquí sino relacionar el vértice 2 con los vértices 1, 3 y 6? Observemos también que los tres planos 1, 2, 3, 1, 2, 6 y 6, 2, 3 forman un ángulo poliedro rectángulo cuyo vértice es 2. Mas, ¿qué hemos hecho aquí sino relacionar el vértice 2 con una medida angular, etcétera, etcétera? Para completar la definición del vértice 2 se podrían agregar muchos detalles obtenidos de manera semejante. Sin embargo, lo importante no es mejorar la definición, sino comprender que cuanto más detalle agreguemos, tanto más relaciones estarán involucradas en el concepto. La relatividad especial del valor geométrico del vértice 2 consiste en depender de todas y cada una de sus relaciones con otras propiedades. El conjunto de relaciones que lo vinculan con otras propiedades constituye el contexto geométrico de cualquier propiedad. Por ejemplo, del vértice 2. En el cubo estructural se denomina contexto geométrico al conjunto de propiedades efectivamente relacionadas con una propiedad determinada. Se comprende así la respuesta a la pregunta ¿qué significa la relatividad especial del valor geométrico? Que afirmaba, en el cubo estructural, el valor de cada una de sus propiedades está determinado por el contexto geométrico. Si bien esta respuesta se demostró para el caso particular del vértice 2, el mismo análisis y sus conclusiones pueden aplicarse inductivamente al caso de cualquier otra propiedad del cubo estructural. La conclusión que debemos extraer del análisis es que, aparte de ser relativo, el valor geométrico debe aumentar de algún modo si correlativamente se incrementa la complejidad del contexto geométrico. El de complejidad del contexto geométrico es un concepto cualitativo y cuantitativo a la vez. Cualitativo porque la complejidad de un contexto está determinada por el modo como las propiedades que lo componen se relacionan entre sí, y cuantitativo porque la complejidad de un contexto depende numéricamente del conjunto de propiedades que lo integran.
Un cambio en la modalidad del entramado estructural puede causar un contexto cuya configuración sea más compleja. Un aumento del número de propiedades relativas a una propiedad determinada acrecienta indudablemente la complejidad del contexto. De cualquier modo, a mayor complejidad del contexto geométrico, más valor geométrico de la propiedad determinada. La cuestión se reduce ahora a interpretar qué significa la relatividad del valor y especialmente cómo crece éste al aumentar la complejidad del contexto geométrico.